Cuando Manuel era un adolescente, su padre abandonó a la familia y Manuel tuvo que convertirse en el hombre de la casa. Tuvo que aprender a ser persuasivo y directivo con sus hermanos y una fuente de fortaleza para su madre deprimida. Como resultado, Manuel se volvió líder en la escuela y después en su trabajo. Lamentablemente, Manuel no tuvo la oportunidad de aprender y nunca desarrolló compasión o empatía por otros. No tuvo un modelo para aprender estas habilidades. Con el tiempo, Manuel se convirtió en un esposo y padre duro e inflexible, que frecuentemente lastimaba a su esposa e hijos con sus palabras severas y su tono crítico. Más adelante, ellos describieron a Manuel como malvado, insensible, egoísta y que todo el tiempo les ponía culpa. Manuel es ejemplo de una persona que sus conductas afectan a los que les rodean debido a un trastorno en su personalidad. Y es que las personas con un trastorno de personalidad están en un estado de conflicto interno relativamente constante. A veces el conflicto es obvio, como en casos del trastorno límite de la personalidad. A veces está enmascarado, como en algunas versiones del trastorno narcisista. Típicamente, las vidas de estas personas son duras, sus relaciones son difíciles. En este video me enfocaré en los trastornos de la personalidad del grupo B. En este grupo están el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. Si quieres saber qué son los trastornos de personalidad y cuáles están en el grupo A, mira los videos anteriores de esta serie. Ve al canal Servicios de Consejería y Salud Mental, el de la mariposa de colores. Por cierto, si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo y darle clic a la campanita para recibir notificación cuando los videos son publicados. Hola, soy Vionet Ramírez, consejera clínica profesional con licencia en el estado de Colorado. En el DSM-5, el mayor sistema de diagnóstico en Norteamérica, los trastornos de personalidad se organizan en 3 grupos. El grupo A incluye los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el video anterior te platiqué sobre ellos. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos e impredecibles. Empecemos con el trastorno de personalidad antisocial. Las personas diagnosticadas con este trastorno de personalidad parecen carecer de conciencia. Pueden ser despiadadas, imprudentes y manipuladoras, y en algunos casos propensas a la conducta agresiva. De hecho, aproximadamente 3/4 partes de las personas encarceladas en Estados Unidos tienen este desorden y el pronóstico es pobre. Estas personas son indiferentes a las necesidades o los sentimientos de los demás y violan constantemente los derechos de los otros debido a su comportamiento impulsivo, agresivo y a menudo violento. Carecen de remordimiento por su comportamiento e irresponsabilidad constante e indiferencia también hacia su propia seguridad y la de los demás. No les remuerde la conciencia por lo que hacen. En muchos casos no tienen dificultad para relacionarse e incluso pueden parecer superficialmente encantadores. Por eso se les conoce como psicópata con encanto. Ahora bien, sus relaciones no suelen durar mucho.
En el trastorno de la personalidad antisocial, los varones superan a las mujeres en una relación de 6 varones por una mujer. Lo que los caracteriza y que yo quiero que recordemos es la irresponsabilidad social y el desprecio por los demás, el engaño y la manipulación para su beneficio personal. En la Biblia se encuentra un personaje que considero presenta y nos ilustra las características de este trastorno antisocial de la personalidad. Me refiero a Amán, el enemigo de los judíos. Su historia está registrada en el libro de Esther. Amán debió tener una personalidad psicopática para tratar de exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Amán planeó un genocidio debido al coraje que le produjo que Mardoqueo no se inclinara ante él. ¿Has leído esta historia? Amán fue honrado por el rey Asuero. En Esther capítulo 3 y versículo 6 dice: y todos los siervos se inclinaban ante él, menos Mardoqueo. Eso le molestaba mucho a Amán y por eso decidió matar a los judíos. Pero no le bastó solo con poner su mano sobre Mardoqueo únicamente, sino también con su pueblo. Para cumplir con su objetivo, Amán manipuló al rey Asuero y en su ira mandó hacer una horca para deshacerse de Mardoqueo. Como te compartí anteriormente, los sujetos con trastorno antisocial frecuentemente carecen de empatía y tienden a ser insensibles, son cínicos y menosprecian los sentimientos, derechos y sufrimientos de los demás. Además, tienen un concepto de sí mismos engreído y arrogantes, son excesivamente tercos, autosuficientes o fanfarrones también. Otra característica es la agresión a personas o animales. Y en este caso, Amán planeaba un genocidio. Además, no muestran remordimiento y utilizan el engaño y la manipulación para obtener un beneficio propio o placer. En este caso, en el caso de Amán, el poder y el engrandecerse a sí mismo. Por todo esto, Amán es un buen ejemplo de una persona con este trastorno. La historia es fascinante, te animo a leerla. El segundo trastorno del grupo B es el trastorno límite de la personalidad. Y las personas con este trastorno, también conocido como borderline, a menudo se sienten vacías, abandonadas y tienen dificultad para hacer frente a los acontecimientos estresantes de la vida. Tienen temor intenso a estar solas o ser abandonadas. Su personalidad es débil, cambiante y dudan de todo. Pueden pasar de momentos de calma a momentos de ira, ansiedad o desesperación. En solo unos segundos surgen esos cambios. Estas personas viven sus emociones al máximo y sus relaciones amorosas son intensas porque idolatran a la otra persona y luego la odian. La sintomatología se caracteriza por ira intensa e incapacidad de controlarla. Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, ya sea real o imaginario. Alternan entre extremos de idealización y de evaluación en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, hoy eres la mejor persona del mundo y mañana eres la peor. Su autoimagen es marcadamente inestable y tienen sentimientos crónicos de vacío. En ocasiones, estos individuos pueden tener episodios de paranoia relacionada con el estrés y tienden a involucrarse impulsivamente en conductas de riesgo, tales como sexo sin protección, consumo excesivo de alcohol y juego. Son impulsivos y se miran a ellos mismos negativamente. Esta autoevaluación a veces se manifiesta en automutilación e intentos de suicidio. Lamentablemente, el 10% tiene éxito. En el trastorno límite de la personalidad, las mujeres superan a los hombres 3-1, pero solo en el ámbito clínico, no en la población general. Las palabras para que recordemos lo que los caracterizan son intolerancia a la soledad y desregulación emocional.
El tercer trastorno de personalidad del grupo B es el trastorno histriónico de la personalidad. Las personas afectadas por este trastorno tienen baja autoestima y buscan llamar la atención de otras personas dramatizando o jugando un papel. Actuando, pues. Son emocionalmente muy sensibles en un intento de ser escuchados y vistos. Se exaltan excesivamente, son drásticos o provocativos en el plano sexual, todo con el objetivo de atraer la atención. Por lo tanto, estos individuos le prestan excesiva atención al cuidado de su apariencia y se comportan de una manera demasiado encantadora y seductora. Tienen baja tolerancia a la frustración y buscan continuamente la aprobación de los demás. Piensan que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que en realidad son. Utilizan frases como fulanita es mi mejor amiga, fulanito y yo somos mejores amigos, etc. Pero no es así la realidad. Su vida se convierte en un círculo vicioso que puede afianzarse, pues si se sienten rechazados, más histriónicos se vuelven, y cuanto más histriónicos se vuelven, más rechazados se sienten. Su discurso es espectacular, con opiniones fuertes, pero con pocos hechos o detalles para respaldarlas. Son fácilmente influenciables, sus emociones son poco profundas y cambian rápidamente. La frase para que recordemos lo que los caracteriza es búsqueda de atención. El cuarto y último trastorno del grupo B es el trastorno narcisista de la personalidad. Las personas con este trastorno creen que son más importantes y especiales que los demás. Tienen fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción. Por eso tienden a exagerar sus logros y presumen de su atractivo o éxito constantemente y se muestran arrogantes, caen mal, dicen. Sienten una profunda necesidad de admiración, pero carecen de empatía por otras personas, ya que son incapaces de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Tienen expectativas no razonables de favores y ventajas, a menudo aprovechándose de los demás. Además de su comportamiento egocéntrico, también se caracterizan por ser personas muy rencorosas y suelen mantener actitudes de resentimiento y venganza hacia los demás. Envidian a los demás o creen que los demás les envidian. La frase para recordar lo que los caracteriza es fragilidad, desregulación de la autoestima y un sentimiento evidente de grandeza. Se ha encontrado que muchas personas con trastornos de este grupo B, que los que les acabo de mencionar, tienen historias de trauma de desarrollo significativo. Por ejemplo, abuso físico o sexual, abandono, pobreza o negligencia en la infancia. Conocer esto nos ayuda a explicar sus dificultades relacionales y de regulación de emociones. Como hemos visto, las conductas y o tendencias de aquellos con un trastorno de personalidad, especialmente en este grupo B, pueden parecer bastante obvias para los demás, especialmente en los trastornos de personalidad de este grupo, o sea, los que hemos tratado en este video. Me refiero al antisocial, narcisista, histriónico y personalidad límite. Pero además de obvias, muchas de ellas son pecaminosas y hasta podrían ser delictivas, porque abiertamente causan daño a otras personas, como lo vimos en el trastorno antisocial. Por lo tanto, es necesario que las personas con trastornos de personalidad experimenten las consecuencias de sus acciones, de la misma forma que lo hacemos los demás. Y esto implica haciéndose responsables de sus actos, poniéndoles límites, animándoles a tomar las decisiones correctas y confrontándolos para arrepentirse cuando hacen daño a otros. Esto es muy importante. Como lo he dicho desde el inicio de esta serie, en esta área de la salud mental,
Tú y yo necesitamos un modelo que haga una integración saludable de lo que es el conocimiento de las ciencias humanas y de lo que Dios dice, que integremos ambos conceptos, ambas cosas. Solo de esta manera seremos capaces de entender empática y compasivamente a los que nos rodean y más aún a aquellos con problemas complejos. Recuerda que el propósito de esta serie es que aprendiendo sobre estos temas seamos capaces de amar y servir mejor a los demás. Lo reitero, nuestra perspectiva es limitada. Tú y yo no tenemos todas las respuestas. Recuerda que es necesario cambiar nuestra manera de pensar para entonces cambiar nuestra manera de vivir. Piensa diferente y vivirás diferente. Hasta la próxima.